No nos cansemos mientras estemos aquí en la tierra de hablar de las maravillas de Dios, testificando a toda la gente que necesita salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por tu infinito amor y misericordia. Gracias por darnos un día más de vida. Señor, te bendigo, te glorifico y te doy toda la gloria y el honor que te corresponde. Te pido que tú nos des, Señor, ese ánimo para hablar de las maravillas tuyas. Gracias porque tú siempre nos das y nos darás oportunidades para hablar de ti. Te bendigo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 17. Hechos 17. Y vamos a comenzar versículo 16. Hechos 17, 16 dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y es honrado por medio de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. En nuestros esfuerzos de evangelizar, algunos grupos pueden ser más difíciles de convencer que otros, pero la predicación del evangelio es el poder de Dios para todos. La predicación del evangelio traerá resultados positivos, lo veamos o no lo veamos. Pablo en su ministerio conoció la desilusión y el rechazo más de una vez. Para Pablo, la adversidad le daba a Dios la oportunidad de mostrar su poder en momentos que el hombre es más frágil y se siente más débil. Y él fue justamente el que escribió en 2 Corintios 12:9, que le dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo
Cuando él tenía la oportunidad, predicaba. Y el mensaje era claro. Cristo Jesús vino a la tierra, murió en una cruz romana, derramó su preciosa sangre para perdonar todos nuestros pecados y darnos la oportunidad de comenzar de nuevo y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. El mensaje era muy sencillo. Y él tomó aquí, delante de los atenienses, justamente una inscripción que dijo al Dios no conocido, y él sí, dijo, de él vengo a hablarles. Pero para mucha gente se les hace difícil creer, porque hermano, el evangelio es tan sencillo, es tan claro, pero la gente como que quiere hacer más difícil la cosa cuando se les predica y se les dice, ¿sabes qué? Si solamente repites esta oración y crees que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y te arrepientes de tus pecados, ya eres salvo. Pero la gente no cree eso y dice, no, usted está errado, algo más hay que hacer obras, hay que visitar a los huérfanos, hay que ayudar a las viudas, en fin, hay que hacer muchas cosas para ganarse la salvación. Pero la palabra del Señor es bien clara, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es el favor de Dios para nosotros, la gracia del Dios que se ha extendido sobre cada uno de nosotros. Para los atenienses era gente muy preparada y era muy difícil aceptar todas estas palabras. Y me encanta leer y releer esta porción de la palabra porque hay muchas cosas que nosotros podemos sacar. Por ejemplo, cada uno, como dice, ¿no? En el versículo número 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes son suyos. Algo también que encontramos aquí en el versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que manda el Señor, que la gente se arrepienta de sus pecados y comience a establecer bases bien sólidas de fe para creer en el Dios Todopoderoso. Para nosotros quizás fue también un poco difícil entender. Y parece que mientras la gente está más preparada intelectualmente, parece como que es un estorbo el mucho conocimiento. Pero esto no se adquiere con conocimiento, sino por gracia de parte del Señor. Y uno tiene que tomar lo que dice la palabra del Señor y estar contento y pedirle a Dios que nos perdone todos nuestros pecados y empezar de nuevo. Porque donde usted va llevando un tesoro muy especial. Quizás usted no se ha dado cuenta, pero usted va llevando la salvación que es en Cristo Jesús. Y usted es portador de las buenas nuevas de salvación. Usted es un mensajero de Dios. Usted es un embajador del Señor. Y quizás usted no se ha dado cuenta, pero eso es lo que dice la palabra, que somos. Y necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia, que nos dé la facultad, el poder para anunciar el evangelio a todos los perdidos. ¿Por qué nos llamamos así? Porque están perdidos. No han encontrado todavía el camino que el Señor a nosotros nos ayudó a entenderlo. Porque siempre debe haber una esperanza en la ciudad donde vayamos. Donde estemos siempre va a haber una esperanza por una razón, porque usted está ahí. Y donde usted está el Señor con usted. Y eso debe traer confianza y esperanza en esta ciudad. En medio del desastre que esté pasando, debe haber esta esperanza, esta ilusión, que va a venir tiempos mejores y que Dios va a obrar de una manera muy especial. Vayamos al libro de Josué, capítulo número 2. Josué capítulo número 2. Y vamos a leer aquí que en medio de esta ciudad hubo esperanza, porque iban a destruir completamente. Los israelitas iban a someter a esta ciudad y iban a destruir todo. Pero hubo esperanza y hay esperanza. Josué capítulo número 2 dice el versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles:
andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y me salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraseis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si os denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros nos encuentren, y estando escondidos así 3 días hasta que os sigan, hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Hubo una esperanza para esta ciudad, esperanza en medio de esta ciudad que estaba totalmente perdida. Y recuerde, siempre debe haber esperanza y confianza. Y como le digo, donde quiera que vaya, donde quiera que el Señor le lleve, hay esperanza para esta ciudad, para ese pueblo. Porque ahí va usted con la buena noticia de salvación. Va llevando el tesoro maravilloso que todo el mundo necesita escuchar. Y eso usted está para compartir. No podemos quedarnos con este tesoro tan hermoso, precioso que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Tenemos que compartir. Y habrá gente que va a escuchar nuestro mensaje. Sí, debe haber, y sí lo va a haber. Cuando nos demos cuenta, una persona habrá aceptado a Cristo Jesús. Cuando nos demos cuenta, habrá florecido una iglesia. ¿Por qué no? Hay muchas cosas que se puede hacer. Pero siempre debe haber confianza y esperanza en una ciudad. Así como tuvo esta mujer, mire, siendo una prostituta, pero tenía una fe, una confianza, y había escuchado de Jehová, el Dios Todopoderoso, que abrió el Mar Rojo, que destruyó los carros de Faraón. Y entonces de esto dijo, no, pues este es el Dios Todopoderoso, es el Dios vivo. Voy a pedirle su auxilio. Y aquí claramente les dice en el versículo número 13, ¿y qué salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libráis nuestras vidas de la muerte? Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciar este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Señor está esperando. Como decía el apóstol Pablo, el Señor está mandando a todo hombre, a toda mujer que se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Porque a través suyo puede haber maravillas de una ciudad y hermano, no podemos quedarnos con lo que Dios nos ha dado.
Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo número 7, y leamos desde el versículo número 3. Segunda de Reyes 7 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los ateos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y los escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos, dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de su carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciéndoles: id y ved. Ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Estos leprosos se quedaron un momento pensativos. Ahora tenemos todo lo que nos hace falta. Mientras la ciudad estaba sitiada y había mucha hambre, ya se habían comido casi todos los animales, inclusive solo quedaban 5 caballos. Porque antiguamente lo primero que hacía un ejército que venía a conquistar a otra ciudad, rodeaba completamente esta ciudad, cosa que no permitían que entraba alimento ni agua. Entonces, con el tiempo, la gente tenía que rendirse porque no había comida y no había agua, lo esencial. Y ahora vemos que estos leprosos, tocados del corazón, dijeron: vayamos y demos la buena noticia también a ellos. ¿De qué nos sirve que nosotros tengamos todo? No nos vamos a terminar todo. Nosotros estábamos enfermos, vivíamos en pecados, pero el Señor Jesús hizo una obra muy especial en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y podemos decirle: sí, en verdad, estaba enfermo, el Señor me curó, el Señor me sanó, y ahora estoy dispuesto a hablar las buenas nuevas de la ciudad. Y así, hermano, se liberó esta ciudad. Y lo más importante es que nosotros tenemos la palabra del Señor. Le repito, usted tiene el tesoro más grande que toda persona quisiera tener. Usted es rico, espiritualmente hablando.
y tiene que aprender a compartir las buenas nuevas de salvación a las demás personas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Donde quiera que vayamos, tenemos que trabajar y velar. Trabajar, luchar y velar, porque eso nos manda el Señor, así como lo hizo Nehemías cuando estaba reconstruyendo el templo. Vayamos al libro de Nehemías, capítulo número 4. Nehemías capítulo 4, y leamos desde el versículo número 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Israel, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nosotros vemos como decirle, esta estrategia que tuvo Nehemías cuando oyó que venían estos enemigos para evitar que el pueblo israelita levantara los muros. Pero Dios le dio sabiduría e inteligencia a Nehemías para que hiciera eso, para que el pueblo edificare, pero también velare. Y es lo que a nosotros nos debe tocar el corazón también, donde quiera que vayamos, le repito, a cualquier ciudad, a cualquier nación, donde quiera que vaya, anuncie el evangelio de Cristo Jesús. Trabaje fuertemente para que sepan que usted honra al Rey, que honra al Señor, que le da la gloria y la honra a Dios. Lo que más hace falta ahora son trabajadores comprometidos, que hagan todo y la palabra del Señor es bien clara, que dice que nosotros debemos trabajar como para el Señor, no como para los hombres. Y tenemos que aprender a estar velando, orando, testificando, porque hermanos, la venida de Cristo Jesús está muy cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. O quizás entregamos nuestros cuerpos a la tierra y se acabó. Pero lo que sí nosotros debemos estar, mientras Dios nos dé la vida, mientras Dios nos dé la fuerza y la fortaleza, anunciar las buenas nuevas de salvación, contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tantas cosas hermosas que el Señor ha hecho, cuántas cosas que el Señor ha permitido que uno conozca, que uno se despierte a una realidad gloriosa de saber que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está a favor de cada uno de nosotros. Nos ayuda, hermano. Y donde quiera que vayamos también, porque no, tenemos que confrontar la maldad. Recuerde que el Señor Jesús en el libro de Marcos capítulo 16 dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos, los sanarán, echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas. A los que creen. Y nosotros creemos en el poderoso Señor.
En el libro de Hechos, capítulo número 8, Hechos, capítulo número 8, versículo número 9, dice, Hechos 8, permítame, aquí está. Hechos 8, 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es del gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, que habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos y los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho esto venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Recuerde que el poder de Dios está a disposición de los hijos de Dios, de los que creen, de los que ponen en acción, y el Señor se va a encargar de respaldarle con milagros, con señales y prodigios, porque Dios así lo ha dicho. Y tenemos que predicar al Señor y ser testigos fieles de Dios. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 1, leamos del 2. 1 Tesalonicenses 1, 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio nos llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a quien Jesús nos libra de la ira venidera. Así es que nosotros tenemos que, hasta cuando Cristo venga, ser testigos fieles, anunciando las buenas nuevas de salvación. Cada día, hermano, el Señor nos va a dar oportunidad de hacerlo. Como obreros para Dios, debemos aprender a enfrentar los tiempos de rechazo, así como los de gozo. Si el gran apóstol Pablo tuvo que enfrentar momentos en que su mensaje no fue aceptado, ¿podemos nosotros esperar algo menos? El hombre todavía tiene una naturaleza pecadora. Ore a Dios para que lo use como un instrumento para cambiar la vida de alguna persona.
Puede ser que esta semana o en los próximos días usted reciba esta sorpresa. Mientras tanto, siga predicando y testificando del Señor Jesús a muchas personas. Unos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar, pero usted continúa adelante sirviendo al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por esta oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra. Te pido que cada día nos des la fuerza y la fortaleza que necesitamos para testificar de las grandes cosas y maravillas que haces en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a compartir este tesoro tan hermoso que tenemos en nuestros corazones. Tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a compartirlo y que, Señor, muchas personas lo reciban. Te agradeceremos con todos nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor escríbalo. Deme un dedito arriba y sobre todas las cosas comparta. Y usted, querido hermano, querida hermana, no se canse de testificar de las maravillas de Cristo Jesús. Amén.